3, 2, ahora. Mis señores, usted no sabe que... Yo estoy serio, es que la voz sensual me mató. Mis señores, usted no se ha equivocado de canal. Esto es... ¡Caso Torqueado! ¿Cómo están, amigos de Red Implantología? Nos encontramos en otro capítulo de Caso Torqueado. Y me acompaña, por supuesto, mi amigo, el doctor Tomás Cruzat. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Todo muy bien, listos para conversar otra jornada sobre la implantología actual, ¿cierto? Hablar sobre implantes, que es lo que mejor hacemos. Me parece, así es, así dicen. Y hoy vamos a tocar un tema no de full art, vamos a salir un poquito de todo lo que es esta área especializada que tenemos en la clínica, que es de arcadas completas, cuando quieres recuperar todos los dientes con implantes. Y vamos a ir a lo básico, a lo esencial, a lo que más nos consultan los pacientes también, ¿cierto? Al pan de cada día, como se puede decir. Eso mismo, al implante unitario, al implante múltiple, es decir, cuando te falta una o varias piezas. Partamos con el implante unitario, ¿te parece? Sí, claro. Las indicaciones de un implante unitario o cuáles son los motivos de consulta que tú ves diariamente aquí en la clínica. Bueno, lo que más pasa es el caso del paciente que perdió un diente por historia de vida, caries, enfermedad periodontal, mucho tiempo, poco tiempo, pero que lleva un buen rato desdentado. Ajá. Y que tiene muchas veces una plaquita, una prótesis que te incomoda, que quiere dejar de usar y consulta por ese motivo. Lo otro, muy habitual, traumatismo. O algún golpe del pasado que derivó en una endodoncia, una corona que con el tiempo empezó a fallar y que ahora necesita una solución un poquito más definitiva, no sé si definitiva es la palabra, pero de larga duración y de resultado estético óptimo. Ajá. Sí. Y los pacientes que consultan por prótesis muchas veces son los que se ven como más felices con el cambio, porque nada más complejo que estar con una prótesis. ¿Ese paciente de qué edad promedio? Sí, yo creo que edad mediana. Ajá. Yo creo que de 40 para arriba habitualmente, pero sí, muchas veces son pacientes que llevan 10, 15, 20 años con prótesis y que se aburrieron porque ven que hoy día la implantología es mucho más sencilla, menos dolorosa, económicamente han cambiado también las cosas respecto a 10, 15 años atrás. Entonces ven esta oportunidad y la verdad que el cambio es espectacular porque dejan de tener el paladar ocupado de partida por acrílico o por una base metálica. Claro. Vuelven a sentir sabores, pueden sonreír con confianza, nada se va a salir. Las relaciones personales también. De todas maneras. De todas maneras. Hay de pronto un rechazo uno mismo cuando se está usando una prótesis, incluso situaciones con tu pareja, dar un beso, son situaciones que pasan y que nos cuentan los pacientes. Sí, claro, sí, mucho. Respecto al implante unitario, doctor Cruzato, ustedes saben, él realiza toda la cirugía acá en la clínica, que es un beneficio súper importante que tienen ustedes cuando acuden a nuestra clínica, porque hay un solo cirujano, por lo tanto él está de cabecera acá. Y te quería preguntar, en base a tu experiencia, estamos hablando de más de 100 implantes al mes, que es mucho, ¿cuál es el diente que más has visto que se pierde generalmente? Sí, generalmente cuando se trata de implante unitario, yo creo que premolar superior. El premolar, yo también. Sí, el primer premolar superior debe ser el primero y después ya primer molar inferior. Ajá. Y después yo creo que centrales superiores o laterales superiores. Y el premolar, sobre todo el primer premolar superior es como el papita para hacer un implante, ¿no? Es como el que uno aprende. Sí, pues, porque hay que identificar una cosa, que ajá, sea implante unitario no lo hace fácil, por el contrario, son los casos más difíciles por lejos, porque tienes dientes vecinos que tienen un nivel de encía, que tienen una estética, que tienen un límite donde parte el esmalte que hay que tratar de cuidar, pero en el premolar queda medio escondido. Sí. Aparte que no es un reborde tan grueso, entonces no se siente ese contraste del implante abajo, por ejemplo, que pasas de un implante de 4 o 5 milímetros a una corona de 1 centímetro que se te mete comida. En cambio el premolar es ideal. Sí, es ideal como para comenzar. Y respecto a los incisivos, por ejemplo, estábamos conversando fuera de cámara, ¿cierto? De situaciones que son complejas, sobre todo en pacientes jóvenes que quieren recuperar, tuvieron, por ejemplo, un trauma, como tú mencionaste al comienzo, y perdieron un incisivo central. Estamos hablando de la paleta, como se conoce.
A veces es complejo la rehabilitación, la cirugía es compleja y la rehabilitación también porque tiene un diente natural. El peor caso es el que nos asustamos cuando llegan. Se ven como un muy lindo desafío, son casos que son súper gratificantes cuando uno ve el resultado final, pero yo diría la cirugía en la que más nervioso uno entra porque el resultado final son demasiados los factores que pueden afectar. Claro. Y uno de ellos, como bien decías, es el color. El color, y el color no tiene que ver con la selección del color que uno puede hacer, tiene que ver con el paso de la luz a través de distintos materiales. Y los dientes no son idénticos a ni el mejor de los materiales dentales. Entonces, ahí lo que damos, tú como que te digas más la rehabilitación, tienes un punto de vista que claramente creo que es el que manda, que hay que intervenir los dos muchas veces. Sí, pues muchas veces, para que quede el resultado, ustedes queden conformes más bien, se necesita también intervenir el diente natural. Porque estamos hablando que es un incisivo central, que es el diente como tu carta de presentación, y que, claro, como tú dices, la luz no se refleja igual que en un material cerámico, que son los que ocupamos nosotros, como el circonio, o puede ser incluso hasta una porcelana convencional, si que fuera una metal porcelana antigua. Jamás se va a ver igual al diente natural. Por lo tanto, ahí lo que conviene es conversar con el paciente, porque no todos tienen el mismo como perfil, no llamarle perfil o el mismo sentido estético, sí, pero el paciente joven igual quiere que su diente se le vea lo más similar posible, y ahí juega un poco también la opción de trabajar con el diente natural. Aparte que hay pacientes que muestran muy poco diente, entonces con hacer una leve modificación en el borde incisal, que es lo que se ve, queda solucionado el tema. Otros pacientes que tienen dientes de colores muy planos, tampoco es tan difícil igualarse, pero la gran mayoría de los pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, tienen esa translucidez en el borde, sonrisa amplia, buena papila de encía, y ahí, por muy idéntico que quede el diente, la translucidez hacia el fondo de la boca, que es oscuro, en algún punto se va a notar. Claro. Sí. Expliquémosle de manera simple a los pacientes cómo es el proceso de una cirugía de un implante unitario. Me voy a poner un ejemplo: el paciente tiene que hacerse la extracción porque se le fracturó el diente. Hablemos del premolar, ya dijiste el premolar. ¿Cómo es el proceso en sí desde que se anestesia? Lo más importante, y esto no hay que sacárselo nunca de encima, es que la extracción no hay ningún problema con que se haga el mismo día de la instalación del implante, ¿ya? En muchos lugares, yo creo que por miedo, por colegas no especialistas, siempre dicen no, hay que sacar y esperar 3 meses. Eso está más que estudiado, que existe un proceso reabsortivo, hecha la extracción, que si esperas 3 meses ya es muy tarde muchas veces, ya perdiste mucho hueso. Y de hecho se dice que el implante inmediato, que al principio se le miraba con cierto miedo, hoy día el gold standard, creo yo, para sector anterior. Ya eso, complementarlo, hacer la extracción, hacer una buena preparación, buena limpieza del sitio, si es que hay algún quiste, si es que hay algún problema, evaluar la altura del hueso, cómo quedó, si se perdió, si la extracción fue muy traumática y se perdió hueso. Muchas veces no porque el cirujano sea el malo, es porque hay veces en que hay quistes, hay lesiones, o porque el diente, que tiene un tratamiento de conducto muy antiguo, está pegado al hueso. Se valora eso y se decide va o no va al implante. Si va al implante, muchas veces, yo diría que el 99% de las veces hay que complementarlo con un poquito de injerto que sirve para que el mismo coágulo de uno se estabilice en un lugar y no tengamos después una encía que se nos vaya hacia arriba o hacia abajo según el maxilar. Con eso se instala el implante. Generalmente se tiene que alcanzar una buena estabilidad. Si la estabilidad es la suficiente y es un sector estético, podemos pasar al tiro a hacer un provisorio que se instala dentro del día o día siguiente como máximo, o dejamos sumergido con un provisorio removible. Ojalá cuando pasamos al definitivo, sobre todo en el sector anterior, ya pasados los 3 meses, implante consolidado, ahí tú como rehabilitador sabes que lo mejor es hacer un provisorio y trabajar ese provisorio muchas veces para darle forma a la encía. Sí. Acá tenemos la suerte también de trabajar con un equipo de rehabilitación oral, y por supuesto, si no es posible hacer el provisorio inmediato, también es conocido como carga inmediata cuando le realiza un diente rápido, aunque el concepto es más para los... Sí, ese es mejor el concepto, el otro es para full arch. Es muy importante crear ese perfil de emergencia, porque es una zona, sobre todo un incisivo, una zona estética, para que las encías queden a la altura que corresponde. Y ahí justamente valorar también intervenir la encía de alguna forma. Una de ellas puede ser rebajar la encía de los dientes de al lado, una gingivectomía,
o aumentar tejidos blandos, sacando un injertito de paladar o comprando un mucograft, un material de injerto para rellenar en caso de que veamos que es muy delgadito. Sí, eso nos da para otro tema conversarlo, pero existen hoy en día técnicas para manejar el tema de grosor de encía, altura de encía, que son súper beneficiosas para los implantes y están muy en boga hoy en día. Sí, bueno, y otra cosa, ya hablamos de las dificultades de estos casos. Uno hace la pega, puede quedar espectacular la pega, pero uno hace el 20-30%, el resto lo hace el paciente, con sus cuidados, con no masticar por el sector, con mantener la zona limpia, y eso depende del éxito finalmente. Claro, yo creo que el implante inmediato debe ser el implante que más complicaciones puede tener. Sí, son bajas, pero sin duda pasa también por el tema de lo que tú dices, implante inmediato combinado con provisorio. Sí. Estamos metiendo el implante de más riesgo, pero que igual sigue siendo muy bajo el porcentaje que existen pérdidas. Y en pacientes conscientes yo diría que es cero. Claro, entonces ahí depende mucho de ustedes, de que se cuiden el provisorio. Sí. Los provisorios tienen que tratarse como casi como una joya. ¿Sí? Para la foto nomás, como digo yo. Para la foto, eso, sí. Para la pura foto, foto. Nada más que eso. Bien, hablamos del implante unitario, ahora pasemos al implante múltiple, es decir, por ejemplo, una pregunta muy básica, si me faltan 3 dientes, ¿yo necesito 3 implantes o pueden ser menos? Buena pregunta, eso está más que estudiado, muchos pacientes la pelean, pero está estudiado, 2 implantes normalmente bastan para 3 dientes, ¿ya? Okay. Dependiendo de la zona, hay estudios hechos, estudios de ingeniería mecánica, digamos, que ven la distribución de fuerza y todo el cuento, y con 2 implantes de qué se va a estar. Ahora, incluso pueden ser 2 para 4 dientes. Hay algunos sectores, como el sector de los incisivos, o el sector de los tanto inferiores como superiores, donde como no son dientes tan anchos, tan grandes, se pueden poner 2 implantes de buena longitud y con eso puedes incluso hacer 4 dientes a partir de 2 implantes. Ah, claro, hemos hecho, hacemos bastantes rehabilitaciones de los incisivos. Una de las más recurrentes de los implantes. Lejos la más recurrente, creo yo, la de los incisivos inferiores, porque son dientes que son de raíz única, chiquitita, cónica, se sueltan con el freno periodontal muy fácil. Claro, y aquí lo que vemos en pantalla es un caso superior, lo mismo que está explicando el doctor, pero de la zona superior, donde también si tenemos implantes de buena longitud, de unos 13 milímetros de largo, 4,25 ojalá, de ancho, o 3,75 también podría ser, podemos hacer este tipo de soluciones que funcionan muy bien, que además acá está complementado, ya nos vamos más a la biomecánica, está complementado con un pilar multi-unit, que es un pilar intramucoso que va entre los dientes y el implante, entonces estamos incorporando un tornillo más. Eso desde el punto de vista biomecánico es súper bueno, no puedo decir impide, pero evita que la corona se aflojen. Ya hace el efecto de fusible, si se suelta algo, se suelta el tornillo chico y te evitáis problemas grandes. Eso, cualquier sobrecarga se la come ese transmucoso y no se la come el implante, por lo tanto en menos riesgo de que pierdas hueso. Tiene muchos efectos positivos. Y acá estamos con más dientes. Acá tenemos un caballero que 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas que estamos recuperando con 4 implantes. Entonces podemos ir jugando, sí, claro, con la cantidad de implantes y la cantidad de dientes, y todo va a depender del caso. Hay muchos pacientes, y esto me imagino, Max, que te ha tocado, que quiere muchas veces ponerse un implante por diente porque quiere poder limpiarse entre medio. Sí, lo dicen todavía. Sí, y eso también es válido. O sea, si que el paciente está dispuesto, se puede hacer, pero hay que entender que muchas veces, sobre todo en dientes pequeñitos, tenemos que respetar los espacios biológicos. Esta cuestión tiene que reparar, y está también estudiado que si no hay 3 milímetros de separación entre los implantes, puede haber pérdida del hueso entre ellos y generar un problema grandote. Claro, entonces a veces no es posible, por eso mismo los arcadas completas también usamos menos implantes, por lo mismo, porque no pueden ir los implantes muy juntos, entonces eso también es algo que tienen que los pacientes comprenderlo, de que hacer un implante por diente en la mayoría de los casos no es viable y no es la mejor solución. Sí, es muy bueno para la clínica, sí. Bueno, no, se cortémoslo aquí. Si usted quiere un implante por diente, puede llamar al doctor Cruzat, él está dispuesto, ¿no? Bien, entonces, y en este caso podemos ver que recuperamos 6 dientes con 4 implantes, que es otra situación que pudimos resolver con, le llamamos implantes múltiples, y con un resultado que fue muy estético. Él conservaba aún sus coronas de cerámica sobre diente en el lado derecho de la pantalla, y en el otro lado nosotros realizamos esta recuperación
Y yo me acuerdo que, bueno, la cirugía la hiciste tú, yo lo rehabilité, me acuerdo de este caso, de nuestro paciente. Y aquí metimos las herramientas digitales y esto lo sacamos en 2 sesiones, fue impresionante. Y hay otra cosa que es muy interesante también de los casos múltiples, que a diferencia de los unitarios, se meten unos conceptos aquí de arco completo, que podríamos no tener los tejidos blandos espectaculares en la altura, porque ahí, si se fijan, le falta altura en sí, pero el doctor extendió como el equivalente a una PF2, le decimos nosotros, sin necesidad de injertar. Para el unitario, si es que tenemos un defecto de ese tipo, hay que hacer injerto, es más larga la vuelta, entonces es muy versátil y muchas veces incluso se hacen sacrificios protésicos en incisivos inferiores, que un diente que se ve más o menos sano lo saca porque es más fácil poner un implante con 2 dientes, recuperar todo el tejido a partir de estructuras protésicas y no de injerto. Hay sectores donde los injertos no se portan tan bien. Sí, tenemos casos inferiores donde hemos instalado un implante y hemos recuperado 2 dientes por lo mismo, porque el espacio no te lo permite. El espacio no da, y el hecho de que el diente, no, pero si como ese diente está firme, pero cuando yo saque el de al lado va a perder altura, se va a soltar, mejor hacer los tiros y queda mucho mejor, estéticamente queda mucho mejor. En este caso, cuando faltan 3 o más piezas para un implante múltiple que le llamamos, ¿cuál es la zona que tú has visto que más consulta a los pacientes? Sí, yo creo que la que más se consulta es incisivos inferiores. Incisivos inferiores, ya. Lo que hablábamos de que son raíces cortitas, son dientes muy vulnerables a la enfermedad de las encías porque se precipita todo el sarro de la glándula submaxilar allá adelante, baja el huesito y a partir de 2 implantes se soluciona rápido, es una cirugía relativamente rápida si es que no hay algún defecto grande. Y la segunda es 2 premolares, 1 molar en cualquiera de los cuadrantes. Ya, tanto arriba como abajo. Tanto arriba como abajo, pero 2 para 3 en la zona de mayor carga anda bien. O sea, está estudiado que 2 funcionan y está puesto a prueba en este sector, que es el sector que más carga recibe y funciona perfecto. Y todo esto va evolucionando. Yo me acuerdo un caso del posgrado de haber sido el 2008, que claro, ahí hacíamos 3 implantes y 3 coronas, premolar y molar. Pero claramente los conceptos han ido cambiando. Sí, de hecho, yo me acuerdo que, sobre todo cuando el hueso era poco, era un implante largo, 2 implantes cortos para atrás. Pero higienizar implantes cortos terminaba trayendo problemas en general. Bueno, esa es otra cosa que es importante, los voladizos. Muchas veces los puentes nos permiten, sectores que están muy dañados, muy perjudicados, poner 2 implantes atrás y rellenar con una especie de diente colgando hacia adelante sin tener que hacer injertos, que muchas veces en pacientes mayores o pacientes que tienen algún tipo de tema de salud o alguna comorbilidad hacen una cirugía simple, que la puede hacer incluso guiada, y después dejas un voladizo, rellenas un poquito con injerto, pero no haces una gran reconstrucción. Y eso lo permite el implante múltiple a diferencia del unitario en general. Estaba muy buena la conversación, nos dimos cuenta que el implante unitario de pronto no es tan simple como uno lo piensa. Es un implante que nos da bastante trabajo y a veces los pacientes creen que como es un solo implante llegar y poner un tornillo, y claramente no es así. No, pues no tenéis plan B en el implante unitario. El hueso tiene que estar bueno en ese sector, si no, no se puede poner, a diferencia del full arch, que yo me voy más atrás, es que no está bueno el sitio. Justamente. Así que, bueno, en esos casos, aunque sea un implante unitario, tomen las precauciones, tomen conciencia, más bien dicho, y háganlo bien de una, como es nuestro eslogan que estamos patentando, el eslogan que estamos tratando de incorporarlo en ustedes, que hazlo bien de una. Los implantes no es una simple limpieza, tienen que consultar con especialistas que tengan experiencia. Y así que, Tomás, te quiero agradecer la conversación nuevamente. Y nos vamos a ver en otro caso torqueado para que sigamos hablando de soluciones de implantología. Un gusto, siempre es agradable hablar contigo, encima amigo de años y el tema que nos gusta. Eso mismo. Que estén muy bien, cuídense Chao, mucho, chao, nos vemos.